La gran migración convirtió a Nueva York en un laboratorio de crimen organizado. Cada oleada de inmigrantes trajo sueños y, también, redes listas para construir imperios en las sombras. Este video te sumerge en esa historia, desde los muelles de principios del siglo hasta los clubes nocturnos y los mercados paralelos que parecían legales pero no lo eran. Verás cómo pequeños clanes se convirtieron en potencias, cómo la gente cruzaba fronteras reales y legales para cruzar otras fronteras, las de poder, influencia y dinero sucio. En el camino aparecen misterios que parecen imposibles de resolver, cómo encajaban los códigos familiares con las rutas de contrabando. ¿Qué pistas terminaron conectando a fiscales, testigos y tecnologías modernas para desarmar imperios que parecían intocables? Aquí tienes respuestas respaldadas por archivos, testimonios y hallazgos históricos, con un toque de humor para alivianar la sombra de las guerras entre bandas. Al terminar, entenderás por qué la historia de la ciudad no es solo acero y ladrillos, sino una saga de personas que redefinieron el submundo y, sin querer, el propio paisaje de Nueva York. Orígenes migratorios y contexto urbano. Las migraciones masivas hacia Nueva York transformaron las calles en un crisol de culturas, lenguas y nuevas economías urbanas. Grupos que llegaban buscando trabajo en el puerto, en las fábricas o en la construcción trajeron consigo costumbres, redes de parentesco y formas de organizarse que ya habían mostrado su eficacia en sus lugares de origen. Italianos, irlandeses, judíos de Europa del Este y, más adelante, comunidades puertorriqueñas y dominicanas, se asentaron en barrios labrados por la presión del crecimiento y el precio de la vivienda. En zonas como la Lower East Side, Little Italy, East Harlem y el Bronx se entrelazaron prácticas de mutua ayuda con negocios emergentes, a veces legales y a veces no tanto. La tenacidad de vivir en edificios abarrotados y de buscar oportunidades en un entorno competitivo tuvo su reflejo inmediato en redes de apoyo, talleres de confección, salones y bares que se convirtieron en centros de coordinación. Entre los orígenes migratorios aparecieron dos tradiciones que, de forma paralela, moldearon lo que después se entendería como submundo. Por un lado, las familias italianas, con estructuras patriarcales y vínculos de sangre que se extendían entre barrios y ciudades. Por otro, comunidades judías que, en su mayoría, se involucraron en el comercio minorista y en formas de negocio que combinaban lo lícito con lo ilícito. Estas redes encontraron terreno fértil en la proximidad de talleres, almacenes y locales de juego, donde la lealtad comunitaria y el recelo ante el mundo exterior tejían pactos invisibles. Las cadenas de confianza se reforzaban con gestos simples, favores mutuos, protección vecinal y el intercambio de información entre conocidos. En ese mosaico urbano, cada grupo aportó su estilo de organización, su idioma y su código de conducta, que más adelante se convertirían en herramientas para maniobras complejas. El contexto urbano ofrecía rutas, trampas y oportunidades a la vez. Calles estrechas, convenios entre comerciantes, y la cercanía al puerto hacían que la logística del contrabando, el juego y las extorsiones tuviera un sentido práctico en la vida diaria. Semejante ecosistema dependía de una quieta tolerancia entre actores y, a veces, de la complicidad de la policía y de ciertos representantes políticos que controlaban o permitían ciertas actividades por debajo del radar. Los salones, bodegas y garajes funcionaban como nodos de información, donde un apretón de manos, una palabra en voz baja o un recibo de pago podían decidir el destino de una operación. En este escenario, la mezcla de diversidad cultural no solo enriquecía la ciudad, también ofrecía un terreno donde se escondían redes clandestinas que aprendían a moverse con rapidez frente a la vigilancia. Misterios y soluciones se cruzan en la crónica de estas comunidades. Uno de los enigmas era saber quién controlaba realmente qué ruta de mercancías y qué barrio quedaba protegido por qué grupo. La respuesta llegó con investigaciones que cruzaron contabilidad oscura, testimonios de informantes dentro de las redes y la observación paciente de las dinámicas barriales. Otro acertijo era cómo mantener a raya a rivales que acudían al coqueteo entre extorsión y cooperación vecinal, y cómo se rompía ese equilibrio cuando alguien traicionaba a todos. Las soluciones surgieron de la combinación entre la acción policial, la cooperación de identidades que se sentían amenazadas y la propia genealogía de confianza de las comunidades, observación, gente que habló cuando creyó que era seguro, y la ruptura de pactos internos que permitieron desmantelar operaciones. Así, estas dinámicas migratorias y urbanas no solo dieron forma a un submundo, sino que dejaron una huella perdurable en el tejido de la ciudad y en la memoria de sus barrios. Rutas y territorios del submundo neoyorquino. Las rutas del submundo neoyorquino se dibujaron sobre un mapa que respira puerto, canales y avenidas estrechas. La ciudad, con su puerto activo y una avalancha de inmigrantes, convirtió cada barrio en un corredor de actividad ilícita. Entre finales del siglo y la primera mitad del, barrios como el Lower East Side y Little Italy se convirtieron en centros de redes que conectaban hogares, talleres y bodegas con mercados oscuros. Hell's Kitchen, al noroeste, se ganó notoriedad como punto de paso para grupos que movían mercancía desde los muelles hacia el interior. No eran líneas rectas, eran zigzags en los que la lealtad y el miedo elegían el camino.
El East River era la arteria más evidente. Puentes y muelles permitían transportar mercancía y personas como si se tratara de una autopista acuática. Los traficantes ocultaban cigarrillos, licores y textiles entre contenedores y cajas, moviéndolos de muelle a vagón sin llamar mucho la atención. Durante la prohibición, esas rutas se volvieron aún más transitadas, cruzando hacia Nueva Jersey y regresando a Manhattan entre rumores y sombras. Las rutas eran, además, territorios. En Little Italy, ciertas calles y bodegas se transformaron en el eje de las redes italianas que distribuían mercados y repartían favor. En el Lower East Side, redes judías y, con el tiempo, grupos puertorriqueños disputaban y negociaban derechos de paso en la orilla este. Harlem y otras áreas de Manhattan y Brooklyn vieron crecer el juego de números, una economía clandestina que movía dinero sin cruzar la frontera oficial. Misterios y soluciones completan el cuadro. Una de las incógnitas más persistentes era cómo una ruta clandestina podía permanecer oculta ante patrullas persistentes y cambios de turno. La respuesta llegaba a veces a través de redes familiares que sabían quién tocaba cada puerta, y a través de señales codificadas para indicar cambios de ruta. Las investigaciones y la vigilancia encubierta, junto con informantes selectos, desentrañaron parte del engranaje, aunque el tablero siguió evolucionando. Al final, lo que parecía una ciudad caótica resultó ser un ecosistema organizado, donde el territorio se negocia tanto como se defiende, y donde una mala jugada puede hacer tambalear un imperio, como si la ciudad misma se riera de las reglas mientras todos miraban las sombras en la esquina. Estructura de poder, liderazgo y jerarquía. La organización de poder en el submundo neoyorquino se estructuró como una pirámide pragmática nacida de las comunidades de inmigrantes que llegaron a la ciudad buscando nuevas oportunidades y, a la vez, un refugio frente a la pobreza. A la cabeza estaba el jefe, o Don, que imponía la visión general y tomaba las decisiones cruciales. Debajo, el CEO líder o underboss actuaba como puente entre la cúpula y las operaciones diarias. En la práctica, el consejero, consigliere, funcionaba como asesor de confianza, un peso estratégico para resolver disputas y mantener la cohesión entre familias rivales. Entretanto, los capos controlaban zonas específicas y supervisaban a las tropas, mientras los soldados ejecutaban las órdenes y recaudaban ingresos. La estructura no surgió de la nada, sino que se fue consolidando a partir de guerras de poder y alianzas estratégicas entre grupos inmigrantes. En momentos clave, la jerarquía se volvió deliberadamente flexible para evitar guerras catastróficas entre facciones y mantener la rentabilidad de las bandas. Un ejemplo histórico clave es la reorganización que siguió a la Castellamare War. Lucky Luciano orquestó la caída de antiguos jefes y promovió la creación de la Comisión, un cuerpo que supervisaba varias familias y mediaba disputas. Bajo ese modelo, cada familia tenía su propio jefe y su propio territorio, pero quedaba unificado por reglas compartidas y un liderazgo superior que priorizaba la estabilidad sobre la dominación personal. El liderazgo y la jerarquía reflejaban también la diversidad de orígenes dentro de la ciudad. Muchas familias de origen italiano desarrollaron estructuras similares a corporaciones, con lealtades que a veces iban más allá de la sangre y el barrio, uniendo intereses en torno a prácticas comerciales ilícitas como el contrabando, la extorsión y la protección de negocios legítimos. Los vínculos con sindicatos, empresas de construcción y otros sectores permitían que estas jerarquías operaran con cierta impunidad o, al menos, con un control discreto del entorno urbano. En paralelo, otros grupos inmigrantes aportaron capas de complejidad, redes judías, irlandesas y, más adelante, afrocaribeñas, que interactuaron con las técnicas de liderazgo de las organizaciones italianas sin perder su identidad. La omnipresencia de la omerta, el código de silencio, reforzaba la cohesión interna y dificultaba la detección y el desmontaje de estas estructuras. Historias y misterios rodearon estas dinastías, y las soluciones no siempre fueron fáciles de encontrar. Se barajaron identidades y movimientos, y la verdad a menudo emergió solo gracias a investigaciones aceleradas por la presión policial y judicial. Un ejemplo destacado es la serie de revelaciones de Joe Valachi, que en los años 60 rompió parte del mito y ofreció un mapa de la jerarquía mafiosa al público. La desclasificación de esa información permitió entender mejor la función de cada nivel, desde el boss hasta el soldado. En otros casos, los misterios se resolvieron mediante operaciones encubiertas que capturaron a figuras clave. Danny Brasco, un agente infiltrado, expuso durante años la vida interna de las familias y llevó a múltiples condenas, alterando el equilibrio de poder. Y, a veces, la resolución llegó de la mano de crímenes internos que revelaron debilidades en la cadena de mando, como ocurrió en episodios de violencia interna que debilitaron a ciertos clanes y abrieron fisuras para rivales y aliados por igual. Así, la estructura de liderazgo, con su jerarquía meticulosamente organizada, se convirtió en un motor de resiliencia y, paradoxalmente, en una de las claves para entender las transformaciones profundas del submundo en la Gran Manzana. Operaciones y economía del crimen.
En Nueva York, las redes de inmigrantes construyeron operaciones que funcionaban como una máquina bien aceitada, donde cada engranaje respondía a una necesidad concreta del mercado clandestino. El juego ilegal era solo la fachada más visible, detrás estaba la economía del crimen, con préstamos usureros, extorsión, contrabando y control de flujos de mercancías que circulaban entre barrios y puertos. Las comunidades recién llegadas encontraban en estas redes una forma de sobrevivir, pero esa cercanía también facilitaba que los negocios ilícitos se normalizaran dentro de la vida cotidiana. La estructura operativa se basaba en confianza, pero esa confianza tenía precio y reglas estrictas. Las operaciones se diversificaron para sostener la rentabilidad en circunstancias variables. El contrabando de alcohol y otros productos durante periodos de restricción legal, por ejemplo, generaba ingresos constantes que podían alimentarse con clubes nocturnos, lavanderías y restaurantes que funcionaban como frentes. El juego clandestino y el famoso numbers game ensanchaban la base de clientes, mientras los préstamos a interés elevado financiaban pequeños comercios y viviendas en comunidades densamente pobladas. La extorsión y la protección aseguraban un marco de igualdad de condiciones entre competidores ilícitos, de modo que nadie osara desafiar el reparto de mercados. En este ecosistema, la economía era circular, el dinero obtenido volvía a la red para sostener nuevas operaciones y expandir alcance en distintos vecindarios. La economía del crimen no solo buscaba ganancias rápidas, buscaba rentabilidad sostenida y crecimiento a través de inversiones en lo visible y en lo disfrazado. El dinero sucio encontraba rutas para convertirse en activos aparentes, bienes raíces, empresas de fachada y negocios legítimos que funcionaban como campanas de lavado suave. La propiedad de locales comerciales y viviendas, junto con acuerdos en la construcción y otros sectores, permitía justificar flujos de efectivo grandes como si fueran ingresos legales. En muchos casos, la reinversión en bienes de uso cotidiano convertía ganancias clandestinas en una presencia económica que difícilmente se distinguía de la de comunidades emprendedoras. Esa sofisticación contribuía a que la economía criminal pareciera una extensión de la vida empresarial de la ciudad. Un misterio persistente era entender cómo esas redes lograban tejer una frontera tan amplia entre lo ilícito y lo cotidiano. La clave estaba en las redes personales, la confianza dentro de comunidades inmigrantes, el conocimiento compartido de idiomas y costumbres, y la capacidad de organizarse sin llamar la atención. Otro enigma era el lavado de dinero, cómo convertían montos altos en ingresos, legítimos, sin dejar rastro. La respuesta, en parte, reside en la combinación de frentes comerciales con auditorías informales, facturas falsas y contabilidad en efectivo que hacía improbable rastrear cada dólar sin una investigación minuciosa. Y, por supuesto, hubo respuestas que cambiaron el rumbo de estas redes, la creación de estructuras centrales para coordinar intereses, la presión de la ley y el uso de informantes y evidencia forense que, poco a poco, desenmarañaron los negocios encadenados. La trayectoria de estas redes también muestra momentos de fricción y resolución. Durante fases de conflicto, aparecía una necesidad de gobernanza para evitar caídas en disputas que desestabilizaran todo el sistema. Surgió entonces la idea de un marco organizativo que distribuyera poder y evitara guerras internas, permitiendo que el negocio siguiera funcionando. A veces, esas soluciones llegaban gracias a diálogos duros entre líderes, a la consolidación de reglas de juego y a la vigilancia de actores externos que podían amenazar la rentabilidad. En la década de auge y consolidación, las investigaciones y las tácticas policiales, junto con la cooperación de fiscales y testigos, comenzaron a fragmentar redes enteras y a descolocar a quienes habían construido imperios en terrenos difíciles para la justicia. Entre preguntas resueltas y secretos revelados, el mosaico de operaciones y su economía quedó más claro, aunque la historia de cada barrio sigue guardando historias que apenas se atreven a contar. Conflictos, alianzas y confrontaciones con las autoridades. En Nueva York, la batalla por el control del submundo entre grupos inmigrantes provocó choques violentos con la policía y las autoridades, y convirtió la lucha por contrabando, extorsión y juego ilegal en un tablero que mezclaba lealtades familiares, miedo y ambición. La guerra castellamare dejó un rastro de asesinatos y venganzas que sacudió a la ciudad y mostró cuán frágiles podían ser las fronteras entre crimen y poder. Las dinámicas de poder no se resolvieron solo con balas, también con estrategias de alianzas y reconciliaciones que reconfiguraron el mapa criminal. En ese paisaje, los jefes aprendieron a convivir con la idea de una autoridad que podía ser violenta, pero también útil cuando se tomaba en serio la necesidad de evitar guerras interminables. Y así, la violencia estallaba en las calles, mientras detrás de la fachada de negocios legítimos se tejían pactos que durarían años. Para sobrevivir a esa presión, las redes inmigrantes cultivaron alianzas con autoridades y con sectores económicos que podían protegerlas.
sobornar a policías, sobornar a jueces, ejercer influencia sobre políticos municipales y, en algunos casos, cooptar a sindicatos, permitía mover dinero, abrir puertas y evitar clausuras o investigaciones que pareciesen implacables. El control de puertos, de mercados de juego y de redes de contrabando se mantenía gracias a una capa de apariencia legal, empresas, clubes y negocios que servían de cobertura y plataforma para operaciones clandestinas. No era solo miedo, era una economía de tolerancia compartida, donde los riesgos se calculaban y las ganancias se blanqueaban con cifras y licencias que podían parecer legítimas a simple vista. En medio de ese tejido, la lealtad familiar seguía siendo la moneda más fuerte. La confrontación con las autoridades se intensificó cuando fiscales y policías decidieron cortar de raíz las redes de extorsión y contrabando. Las estrategias incluyeron investigaciones más profundas, redes de informantes, escuchas y vigilancia, y, a veces, movimientos tácticos que desarticularon componentes clave de las bandas. Figuras como fiscales y departamentos de justicia reforzaron las campañas contra las operaciones organizadas y, con la ayuda de testimonios y pruebas, desmantelaron estructuras que parecían imbatibles. Aún así, la historia no fue lineal. La intervención estatal a menudo encontró resistencias, infiltraciones y contención por parte de un ecosistema bien enraizado en la vida cotidiana de barrios enteros. En ese tira y afloja, la cooperación entre cuerpos de seguridad, aliados cercanos y, en ocasiones, agentes colocados dentro de redes fue determinante para entender cómo se sostenían ciertos imperios durante décadas. Entre enigmas y respuestas, surgen dos misterios clave y sus posibles explicaciones. Primero, ¿cómo fue posible que un mecanismo de control tan violento pudiera persistir sin desmoronarse ante cada golpe policial? La explicación está en la capacidad de las redes para adaptar su estructura, usar frentes legales, distribuir roles y mover operaciones a través de canales que parecían normales. Segundo, ¿qué papel desempeñó la cooperación gubernamental en el curso de esa historia? Aquí las respuestas son complejas y discutidas, pero existe un episodio que ayuda a entenderlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades estadounidenses buscaron colaborar con redes del submundo para proteger puertos y detectar posibles sabotajes. Esa cooperación, conocida en la historia como una forma de Operación Underworld, facilitó la liberación temporal de algunas figuras y abrió la puerta a soluciones pragmáticas que, al mismo tiempo, dejaban preguntas y dilemas sobre el límite entre crimen y seguridad. Con todo, estas dinámicas muestran que la batalla por el submundo no fue solo un choque de armas, sino una lucha de estructuras, influencias y lealtades que se movían entre sombras y ventanas abiertas al escrutinio público. Legado de impactos sociales y políticos. La presencia de redes criminales entre comunidades inmigrantes dejó huellas duraderas en el tejido social de la ciudad, al transformar barrios enteros en lugares donde la protección mutua coexistía con la economía informal. La vida cotidiana se adaptó. Los jóvenes buscaban oportunidades en mercados clandestinos cuando las vías legales parecían cerradas, y las redes ofrecían seguridad, empleo y una jerarquía que daba sentido de pertenencia. El costo social fue alto. La memoria colectiva permanece, y la gente a veces recuerda que el precio de la protección era pagar con miedo y lealtades mezcladas. Las comunidades aprendieron a convivir con la violencia de fondo, pero también desarrollaron redes de apoyo, redes de consuelo y tradiciones que persistieron más allá de las calles. Ese eco continúa presente en prácticas, palabras y rituales de barrio. En el plano político, la presencia de estas redes influyó en la forma en que se distribuían recursos, se negociaban influencias y se condicionaban decisiones locales. El costo político fue la erosión de la confianza. La corrupción y el clientelismo conectaron sindicatos, negocios y electores, mermando la fe en instituciones que debían proteger a todos. No era solo miedo, era una maquinaria de poder. La gente aprendió a decodificar promesas políticas como si fueran códigos de barrio, y las lealtades se iban tejiendo con más cuidado que la mera simpatía. Con el tiempo, la vigilancia, la cooperación entre agencias y reformas legales fueron emergiendo como respuestas, redefiniendo límites entre crimen y política y obligando a que la ciudad se vuelva más consciente de sus propias vulnerabilidades. La experiencia dejó lecciones duraderas. El legado institucional se ve en la profesionalización de la policía, en la creación de comisiones de investigación y en leyes que persiguen redes completas, no solo actos aislados. La lucha fue larga. También obligó a repensar la relación entre trabajo, migración y seguridad, cuestionando la forma en que las comunidades resuelven sus conflictos y cómo se protegen sin que la violencia se convierta en norma. La ciudad aprendió a exigir mayor transparencia. Además, la experiencia dejó un marco para entender el cruce entre herramientas de control social y prácticas criminales, un tema que todavía inspira debates sobre políticas de convivencia, vigilancia y derechos civiles. La memoria de esos años sigue influyendo en la conversación pública. Entre las sombras, se conservan misterios que motivan investigaciones y que, cuando se resuelven, revelan la complejidad de las redes inmigrantes y de la ciudad que las albergó.
A veces las respuestas llegan por documentos, otras por testimonios que cruzan archivos y pistas. Por ejemplo, cuando identificaron a ciertos líderes tras años de rumores, se mostró que las identidades podían ocultarse detrás de seudónimos y negocios legales, un recordatorio de cómo la verdad puede ser más prosaica y menos glamorosa de lo que la leyenda sugiere. Ese desenlace redujo el aire de misterio. Y al entender las soluciones, la ciudad adoptó estrategias más efectivas para canalizar la energía de las comunidades hacia emprendimientos legales, fortaleciendo redes de apoyo, educación y participación cívica. La historia, en resumen, dejó un mapa de resistencias y aprendizajes. Y así cerramos este viaje por el submundo de Nueva York, una ciudad que parecía estar hecha de bloques de acero y sueños rotos, donde la inmigración no solo creó comunidades sino también rutas de poder que cambiaron el curso de la historia criminal. En estas crónicas vimos cómo llegadas a finales del siglo y principios del consolidaron barrios, redes de apoyo y, a veces, zonas grises donde la supervivencia se entrelazaba con la clandestinidad. Resumen directo de puntos clave. Las oleadas de inmigrantes, entre ellas italianos, judíos y otros grupos, dieron forma a barrios cerrados que ofrecían protección y oportunidades, pero también condujeron a redes clandestinas de negocio y poder. La prohibición convirtió el contrabando de alcohol en una industria enorme, impulsando la acumulación de riquezas y la reorganización de las estructuras criminales. La Guerra Castellammarese, 1929 a 1931, desbordó violencia y llevó a la creación de la Comisión, un consejo que buscó poner orden entre familias y grupos étnicos, impulsando figuras como Lucky Luciano y Meyer Lansky a un nuevo modo de controlar el crimen. Con el tiempo, estas redes evolucionaron hacia estructuras más integradas, conectando economía ilegal con influencias legítimas, siempre en un marco de lucha por la dignidad y el lugar de sus comunidades en la ciudad. No todo fue crimen, muchas familias inmigrantes también construyeron negocios legales, redes culturales y defensas comunitarias, enfrentando prejuicios y resistencias mientras buscaban oportunidades. Hay misterios que siguen siendo fascinantes y que hemos visto atenuarse con la historia y la investigación. ¿Cómo lograron estas redes mantener alianzas entre grupos que, en la vida cotidiana, parecían enemigos? La respuesta está en pactos prácticos, intereses compartidos y, sobre todo, en la necesidad de evitar guerras internas que desmantelaran cualquier oportunidad de poder. ¿Qué pasó exactamente con esas rutas y cómo se desenredó el entramado? Las investigaciones, los testimonios de antiguos informantes y los archivos policiales nos muestran una trayectoria de cambios, traiciones y estrategias que, al final, llevaron a una reconfiguración del poder y al nacimiento de estructuras que perduran en la memoria histórica. Si te atrapó este cierre, quiero que sepas que nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete, comparte tus preguntas o curiosidades en los comentarios y cuéntame qué misterio de la historia te gustaría que exploráramos a fondo. En los próximos videos ampliaremos estas historias hacia otras comunidades migrantes y otras ciudades, y también seguiremos investigando cómo la migración, la resiliencia y la creatividad de las personas han dejado huellas duraderas en la cultura, la ley y la imaginación colectiva. Gracias por acompañarme en este recorrido. La historia de Nueva York sigue hablando, y hay mucho más por descubrir juntos.